muerte espiritual, muerte de tu alma. Luego dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, no, es que me voy a hacer mi propio Dios. Yo soy mi propio Dios. ¿Qué dicen los ateos? No hay Dios. Yo no creo en Dios. ¿Para qué? Porque así Dios no me juzga. Qué equivocado estás, ¿verdad? El hecho de que digas, que digas en tu mente, no hay Dios, y la creación lo grita. Puedes confiar en ti, en tus pensamientos, en tu sabiduría, en tu inteligencia. Es solamente religión. Pero al final de los tiempos, se sabrá la verdad. Él dice, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente que dice, una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Qué difícil es, ¿verdad? Cuando seas entregado, que Dios te deje a la mente. Ok, ¿tú quieres hacer eso? ¿Tú quieres pecar? ¿Tú quieres dar, como vimos a los reyes, darme las espaldas? No hacer mis mandamientos, no cumplirlos, no escucharlos, no saberlos. Ok. Es como tú piensas y quieres. En el infierno, lo más terrible no es solamente llorar y crujir de dientes. ¿Por qué es lo terrible de llorar y crujir de dientes en el infierno? ¿Por qué llorarán y crujirán de dientes? Por el tormento más grande. El tormento más grande es que no va a estar la presencia de Dios porque está en la oscuridad, porque no van a poder ver la luz. Ese es el tormento más grande. No sale la presencia de Dios. Entonces dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, viviendo para su carne, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, porque nosotros como humanidad siempre buscamos formar parte de alguien, de algo, de una tribu, de una idea, de un pensamiento. Siempre andamos buscando quién es lo que piensa igual, quién piensa igual que yo. Con eso me junto. Qué bueno que nosotros en la congregación nos juntamos para qué, para alabar al Dios Todopoderoso. Ahora dice, vamos ahí a 2 del 1 al 16. Dice, por lo cual, escuchen, eres inexcusable, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú, no importa quién eres, si eres joven, si eres pequeño, si eres chico, si eres rico, si eres inteligente, si eres sabio, si eres profesionista, no importa quién seas, eres un simplemente humano, una persona que un día naciste y vas a morir. Dice, y quiera que seas tú que juzgas, pues de lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es bueno. Nos ha prolongado su misericordia. Los que ya somos mayores vivimos en caminos no agradables delante de Dios. Sin embargo, nos prolongó su misericordia y nos dio al arrepentimiento. ¿Cómo llegamos? Mi pastor, yo y todos aquellos que somos adultos. ¿Cómo llegamos al Evangelio? Al poder de Dios. ¿Cómo llegamos a la verdad y al conocimiento de su palabra? ¿Cómo llegamos? Llegamos porque alguien nos dijo, tú estás condenado a la muerte. Y no es solamente esa muerte, es la muerte eterna. Y nos dijo, si te arrepientes, porque lo dice la palabra, te guía al arrepentimiento. Reconoce que hay un Dios y que tú le diste las espaldas. Y que te entregó en un tiempo a tu mente reprobada y te dejó hacer lo que tú querías que era conveniente. Y recordemos ese tiempo pasado, nada más un poquito, que parecía que teníamos, mire lo que es el enemigo, te promete algo como la manzana,
Bueno, pero vamos a decir mentira. Como el fruto. Estoy inventando, perdónenme. Como el fruto. Lo hizo ver codicioso, agradable, sabroso. Sin embargo, había algo que dijo Dios: no comerás. El enemigo dijo: ¿tú puedes? Claro que puedes. Le puso una mentira que desobedeciera. ¿Quién fue el culpable? El hombre. Porque se dejó llevar. Porque no quiso obedecer a Dios, no quiso tomar este punto. Y en el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿estamos en el qué? Entonces, ¿en qué versículo nos quedamos? Oh, Dios es bueno. Dice: ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es tan bueno que nos da la oportunidad para guiarnos al arrepentimiento, que nos arrepintamos de todos nuestros males, de cómo vivimos, de cómo vivíamos. Dice: pero por tu dureza, escuchen aquí, atención, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, hay dureza en tus corazones. Por eso es importante que le pidamos a Dios que nos cambie este corazón de piedra. Muchos venimos a la congregación, venimos a la iglesia y aún así nos endurecemos, nos encerramos en nuestro corazón, somos necios. Dice: pero por tu dureza, dice, y por tu corazón no arrepentido, no te arrepientes. ¿Qué es el arrepentimiento? Es decir, es cierto lo que dice tu palabra, Señor, es verdad, ya no lo voy a hacer. ¿Solamente por qué? Porque tú lo dices, porque tu palabra lo dice. Por eso voy a dejar de hacerlo. Que podemos fallar, que podemos caer, sí, pero es saber que no practicarlo. ¿Verdad? Dice: ¿qué parece por tu dureza y por tu corazón no arrepentido? Atesoras para ti, dice, para ti mismo. No para tu padre, no para tu madre, sino para ti mismo. Dice: ira para el día de la ira y de la revelación del justo. ¿Cómo es? ¿El qué? El justo juicio de Dios. Dios dará la paga a tus hechos, la siembra y la cosecha. ¿Qué sembraste en esta vida? ¿Sembraste para bien? ¿Sembraste en el amor de Dios, en tus caminos, en buscar en todo tu corazón? ¿O sembraste para iniquidad, para perversidad, para ser sabio en tu propia opinión? Entonces, eso cosecharás. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo dice? Pagará a cada uno conforme a sus obras. Como dice en el 7, vida eterna a los que ¿qué? Perseverando en bien hacer. En hacer bien las cosas. ¿Qué dice? Palabra interesante. Perseverar, como el rey dice que hizo. Perseveró. Buscó. Siguió una y otra vez. El día de mañana, y el día de pasado mañana, y en una semana, y el mes que sigue, el año que sigue. ¿Hasta qué? Hasta que durmió, hasta que murió. Dice: vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Porque es bueno buscar las recompensas de Dios, las riquezas de su amor, la promesa de la vida eterna. No porque nos vamos a ganar, sino porque ya nos la ha dado. Pero ¿qué tenemos que perseverar en ese camino? Siguiendo ¿qué? Los mandamientos de su palabra. Dice: pero ira, dice, y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Cuando nosotros pecamos, el pecado trae consecuencias. ¿Trae qué dice? Trae angustia, trae tribulación. A menos que ya estés, como dijo la palabra. Se me fue la palabra. Cuando ya estás. No, otra palabra que me pasó. Cuando ya no pecas, ya no hay cuando decí pequeño, pero no me pequé. No recuerdo la palabra. Dice, como si tuvieras ya una cosa, como si tuvieras ya pecado y no lo deja. Dice: pero viene enojo a los que son contenciosos, no ven la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia. ¿El pecado trae qué? Tribulación y angustia. Siempre que pecamos, ya sea robando, ya sea mintiendo, ya sea haciendo cosas deshonestas, el pecado nos acusa. Y el pecado nos trae qué? Tribulación y angustia. No podemos estar tranquilos en un lugar. ¿Tienen ustedes se cuenta? Cuando se está practicando el pecado. A ver, que la persona cuando escucha la palabra de Dios, cuando
solito se siente, la persona se siente como acusada. Me están viendo, ya sabrán qué hice, el pecado. Te trae tribulación y te trae angustia, no puedes estar tranquilo. A veces tienes hasta temor cuando a la hora de dormir. Porque el pecado es lo que hace, te atribula y te angustia, no te deja estar en paz, o que tú creas estar en paz. Dice, el enemigo te puede hacer cosas según atractivas, pero al final dice, se cobra muy caro. Porque te tiene en tus garras, porque te aprisiona, porque te hace esclavo. Y solamente te puede libertarte de esclavitud y de pecado, de oscuridad y de tiniebla es Jesucristo. Porque Él es el libertador, el conquistador, Él venció la muerte. Él te da entradas de vida eterna y no es cualquier cosa, es algo grande. Es un regalo inmenso de Dios. Es lo más maravilloso que el ser humano puede escuchar. Vida eterna. Luego dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. El judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Y tenemos el 16, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No solamente es, venimos a la congregación, leemos la palabra en casa, la leemos personalmente, venimos a la enseñanza que se nos imparte el domingo, dice, y ya conozco, sí, siempre dice que el pecado no trae tribulación y angustia, lo creo que Jesucristo, creo que me ha dado la vida eterna, creo que tengo que ser diferente. Entonces dice, no solamente ya lo conozco, ya lo escuché, sino que dice, ahora lo hago, y persevero en la doctrina, y persevero en su palabra, y persevero en una cosa importante, poner a Dios en primer lugar. Y si pongo a Dios en primer lugar, entonces voy a perseverar en leer su palabra, para conocer qué es lo que dice de mí, es para mi vida, mientras viva en esta tierra. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos aún no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios, ¿cuánto que dice? Dice, no, es que yo no conozco a Dios, no me han hablado de Dios. Dice, no, Dios puso aquí en los corazones, sabemos cuando hacemos algo malo. Este tribunal nos grita. El niño cuando miente sí se da cuenta, cuando tiene ya cierto razonamiento. Dice, eso no estuvo bien. Dice, o cuando los gentiles en el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los que hice, no es que nadie lo conoce, ni mi pastor, ni mi esposa, ni mis hijos. Pero ¿qué dice? En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos, ¿qué dice? De los hombres conforme a mi evangelio, conforme a la vida del Señor Jesucristo. Los secretos, Dios los juzgará. Él tiene buena intención, pero secretamente esa intención no era la correcta. Bueno, vamos ahí a Romanos 3, del 1 al 31, dice. Pero no, me voy a pasar al 9, perdón. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Así que si tú te crees bueno, déjame decirte que estás equivocado. Porque le dice Dios, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay nadie. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña, veneno de ángeles ahí debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
Dios dio la ley para que reconocía que la humanidad se desviaba. Por eso puso la ley para que se refrenara. Pero sabía que el hombre somos hechos de la tierra. Por lo mismo, también somos débiles a los pecados que vivimos en esta tierra. Conoce nuestra debilidad. Y también para que nosotros no confiemos en que nosotros podemos hacer las cosas, sino que nos dio la promesa que solamente a través de su Hijo, por el gran amor que tiene para con sus hijos, vendría Jesucristo. Una promesa para que pusiéramos nuestros ojos puestos en Él y creamos con todo nuestro corazón. Luego dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Tú dices, no, que yo cumplí, como el joven rico que decía, no, dice, es que yo he hecho todo esto desde niño. Sí, pero Dios conoce perfectamente el corazón de los hombres. Pero entonces te falta una cosa. Podemos creerlos muy buenos, los hijos por excelencia buenos, pero Dios conoce lo más profundo de lo que dice, sí, hijo, nada más te falta eso. Porque ninguno por la ley puede ser justificado. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, dice, delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, vamos ahí terminamos pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en qué? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En el 23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos, ¿qué? Estábamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, como dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos ha redimido. ¿Y qué significa la palabra redimido? Nos ha limpiado, nos ha hecho aceptos, por decirlo así. Nos ha dicho, eras deudor, eras digno de muerte, tenías que ir a la cárcel, tenías que pagar, pero dijo, no te preocupes. Todo quedó pagado. Ahora de aquí en adelante, yo te compré. Yo di mi vida por ti. Yo te limpié. Yo te saqué de la oscuridad, de la esclavitud, de las garras del enemigo para hacerte mi hijo, para hacerte mi pueblo. Y si eres mi hijo y si eres mi pueblo, escuchas mi voz y obedeces mi Dios. Y obedeces mi voz. Y haces mi voluntad. Para eso nos llamó nuestro Dios. Ahora dice, bueno, me voy a brincar, ¿verdad? Ahí en el 30. Porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Porque recuerden que verdad que a veces alguien quieren seguir la ley muy al pie de la letra y a veces se van por esas partes. Pero Pablo les estaba dando una cátedra de lo que realmente Dios le importa. No solamente decir, cumplo con lavarme las manos, cumplo con la circuncisión, soy hijo de Dios, pero eso no. Sino que el amor de Dios y la gracia de Dios es para el judío y para el griego, para los que no eran parte del pueblo de Dios. Dice, luego por la fe validamos la ley. No es que yo tengo la fe en Jesucristo, ya por eso voy a hacer lo que yo quiera, no. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, que la ley de Dios es buena. Dice, pero ahora vivimos en una libertad, ¿verdad? De venir delante de su presencia, venir, ¿verdad? Al templo, pero no un templo hecho por manos, sino ese templo que nos ha dado, para ponernos a cuentas delante de Dios, y alabar y adorar su nombre, y ponernos a cuentas delante de Él. Ahora, con eso vamos a terminar, vamos a ir a Romanos 5, capítulo 5, y con eso vamos a concluir, vamos a leer el versículo 1 al 11, y dice, justificados pues, ¿cómo somos justificados? ¿Por nuestras obras? No, primero que nada es por la fe. Primero es por la fe. Tenemos paz para con Dios. Hay paz, ya no somos enemigos de Dios, somos sus amigos. Hay paz para con Dios. Podemos acercarnos limpiamente, libremente, delante del trono de la gracia, delante de Dios. Dice, ¿y por qué? Por nosotros no, nuevamente. No podemos acercarnos porque nosotros no hay nada bueno. Moriríamos en el intento. Por medio de nuestro Señor, ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos
entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿qué dice? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿qué dice? En las tribulaciones. Nos gloriamos en los momentos difíciles. Porque vamos a seguir pecando y el pecado trae consecuencias. Eso no nos quita nuestro Dios. Pero dice, pero no vamos a ser prisioneros del enemigo, porque no somos prisioneros del enemigo. ¿Saben nuestra condición que pecamos y vamos a seguir pecando hasta el día que muramos? Pero no nos deja en esa angustia ni en esa tribulación. Pero dice, ¿qué dice? Tenemos que dar por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce, ¿qué dice? ¿Para qué es la tribulación? La prueba. Dice, porque dice que produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia dice prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en los corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando venimos y confesamos delante de nuestro Dios que habíamos sido rebeldes, que le habíamos dado la espalda, que le dijimos, Señor, te necesito. Realmente tú me has llamado. He escuchado, alguien me habló del Evangelio y creo en el Evangelio porque es la vida de Cristo. Y creo que tú me das esperanza de vida eterna. Dice, y al haber hecho eso, y al haber creído, porque Dios puso en tu corazón que escucharas. Dice en ese momento también, dice, en ese momento, el Espíritu Santo fue puesto en ti. Las alas del Espíritu, para decir, tú me perteneces. Ya no eres el enemigo. Eras deudor a la muerte, eras deudor al pecado. Por lo tanto, perteneces al reino de las tinieblas. Pero Cristo vino y se rompió y pagó y te tomó para su reino. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jesucristo murió hace más de 2000 años, pero no solamente murió por los que estaban allí en ese día, viendo su crucifixión, sino por ti y por mí, si tú lo quieres creer. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya estábamos en la mente y del corazón de Jesucristo. No solamente murió por los judíos y esos extranjeros que estaban en ese día, ni por sus apóstoles, ni por sus discípulos que conocía bien, sino por los hijos que conocía desde antes de la fundación del mundo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Pablo no lo conoció, no anduvo con él, sino fue después de su conversión. Por eso dice este Pablo esto. Reconoce que murió por él y ni siquiera había estado por él. Hasta que después sabemos que vino ese encuentro, ¿verdad? Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque por el Señor nuestro Jesucristo, con quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios nos ha hecho, éramos enemigos, y Dios nos ha hecho sus amigos. No despreciemos la amistad con Dios, porque cuando le damos la espalda a Dios, Él nos deja. Y no hay peor castigo o decepción, como quieras llamarlo, que Dios te abandone. Porque entonces no tendrás ¿qué harás en esta vida? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál será tu esperanza? No es que yo me voy a ganar la vida eterna, o voy a negar que Dios existe, voy a crear mi propia religión, mi propio cielo, se va a acabar cuando muera, ¿no? Porque la palabra de Dios es una y no falla. Seguiremos el ejemplo de los reyes, pero no de los reyes malos, sino de los reyes buenos que dicen, perdónanos porque hemos estado
Pero ahora conocemos que la ley fue puesta para que nosotros seamos obedientes a ella. Sé que no todos vamos a poder cumplirla, pero nos dice la esperanza de Jesucristo. Que si ponemos los ojos puestos en Él y tenemos fe y perseveramos, Él nos bendice y nos prospera. Nos ayuda en las actividades que nos hacen fuertes. Pero tengamos cuidado de que nuestro corazón se ponga altivo y creamos que somos algo y no somos nada. En Cristo Jesús somos todo. Sin Cristo Jesús somos nada. Somos sus amigos. Somos sus esclavos. Somos sellados y bendecidos por nuestro Dios. ¿Para el día de qué? De la redención. Pero somos reconciliados. Nos ha reconciliado. Él es nuestro máximo abogado. Es el que nos defiende, el que nos cuida, el que nos protege. El enemigo siempre va a estar enojado con nosotros. Está furioso. Está molesto con nosotros. Y te va a atacar de una y de otra manera. Con tus hijos, con tu familia, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus pasiones. Él no te conoce perfectamente, pero sí ve las debilidades. Y las de toda la humanidad, más que algunos más, otros menos. Pero Dios es el que nos cuida, los que tiene en su mano. ¿Quién nos arrebatará de su mano? Si nos ha salvado. Ahora va a haber tribulaciones, angustias y problemas, pero confiemos en Dios y perseveremos en qué? En amarle, en buscarle, en darle la honra, en darle la gloria, en adorarle, en cantarle, en servirle y en perseverar en leer su palabra. ¿Para qué? Para que le conozcamos, para que no diga, ay, me voy a esperar el domingo para que el pastor pues, me enseñe algo, o alguien más me enseñe algo, o mi mamá o mi papá. No, esto es personal, porque papá y mamá no pagarán por tu pecado, sino tú. Y cada uno de nosotros somos responsables por nuestros actos y por nuestros pecados. Así que tengamos el amor de Dios y tengamos también la esperanza de que Dios nos dará la recompensa. Perseveremos. Vamos nosotros de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos das de leer tu palabra, de compartirla, de que nos hablas en nuestra mente, en nuestro corazón. Y de nosotros toda empatía, Señor, todo aquello, todo cansancio, todo sueño, todo adormecimiento, todo aquello que quisiéramos a veces que fuera una palabra que nos hiciera reír, que nos hiciera de repente sacudirnos. No, Señor, lo que más realmente queremos es que nos sacuda en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que realmente podamos decir, Señor, ayúdame a sacar de mi corazón, de este templo, toda la inmundicia, toda la maldad, toda mi necedad, toda mi tiniebla, todo aquello que no te agrada, Señor, todo aquello que es pecado y por lo cual te ofendo. Ayúdame, Señor, a limpiar esta casa, ayúdame a limpiar este hogar, para que tú seas el que reine en mi corazón, Señor, y que no confíe en mi propio pensamiento, en mi propio sentimiento, sino que lea tu palabra y me haga sabio en ella, y obedezca, y te tema, y te sirva, y Señor, tenga los ojos puestos en la fe del Señor Jesucristo, que a través de Él nos trae vida eterna, y que no hay pecado que tú no puedas perdonar si realmente nos arrepentimos. Ayúdanos a vivir un día y un momento a la vez en esta vida. A ti sea la honra y la gloria, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vaya muy bien, que Dios les bendiga y que tengan una buena semana.